¿Qué tal? Saludos. Es un gusto compartir con ustedes un poco de nuestra fe por medio de este video. En nombre de Dios vamos a encomendarnos a Él para que lo que veamos sea lo que Dios nos quiere inspirar, lo que Dios quiere que nosotros aprendamos para tener un verdadero encuentro con Él. Quiero hablarles sobre lo que es la oración. Nosotros como cristianos, como católicos, hablamos mucho de Dios, podemos escuchar muchas cosas que se dicen de Dios o nosotros hablar de Dios, y está bien, pero a veces nos pasa que hablamos tanto de Dios y no hablamos con Dios, y a veces eso es un error. Cuando nosotros hablamos con Dios es porque hemos experimentado lo que es Dios, y cuando experimentamos el amor de Dios, entonces podremos hablar de Dios. Pero vamos a ver de qué manera podemos hablar con Dios. Cuando nosotros somos niños, nos enseñan las oraciones de la iglesia, que son el Padre Nuestro, el Ave María y alguna otra oración. Y eso nos ayuda, porque cuando no sabemos muy bien cómo orar, por medio de estas oraciones, nosotros podemos acercarnos a Dios. Pero hay que diferenciar de lo que es orar y de lo que es rezar. Rezar se hace más en comunidad. Por ejemplo, el Santo Rosario. Podemos hacerlo en comunidad. Eso es rezar, repetir algunas palabras y está bien. Cuando rezamos nos acercamos a Dios, hablamos a Dios. Por ejemplo, la letanía. La letanía es un modo de rezar. Cuando nosotros decimos la letanía, vamos diciéndole como piropos a la Virgen. Y el rosario es cristocéntrico. Siempre que rezamos a la Virgen, lo hacemos para ir hacia Dios. No es totalmente para hablar con la Virgen, sino es para que por medio de ella nosotros nos encontremos con Dios. Y eso hay que tenerlo muy claro. Siempre la oración va a ser encontrarnos con Dios. Cuando pedimos intercesión de los santos, pedimos que ellos oren ante Dios por nosotros. Siempre el centro de la oración es Dios. Y esto no hay que perderlo de vista. No rezamos a los santos y a la Virgen y ya, sino rezamos con los santos y con la Virgen para acercarnos a Dios. Y la segunda manera es orar. Orar es dialogar con Dios. Y aquí no se trata de repetir palabras. La oración es tener un diálogo con Dios, es hablar con Dios. Y en un diálogo hay uno que habla, uno que escucha, y el que escucha le responde al que habló primero. Ese es orar, ese es el diálogo, hablar con Dios. Todos nosotros podemos orar con Dios. Todos nosotros podemos hablar con Dios. Hoy quiero hablarles especialmente de un tipo de oración, porque hay muchos tipos de oración. Un tipo de oración que ha utilizado la Iglesia desde hace muchísimos años. Se llama la Lectio Divina. El nombre Lectio Divina es un nombre en latín, quiere decir lectura divina. ¿Cuál es la lectura divina? La Sagrada Escritura, la revelación, la Biblia. Esa es la lectura divina. Entonces, la Lectio Divina es una oración por medio de la Biblia. Este tipo de oración es escuchar a Dios. Veíamos que, por ejemplo, en el Rosario, nosotros hablamos con Dios, pero en la Lectio Divina es más escuchar a Dios. A veces nos pasa que llegamos a rezar, pero hablamos y hablamos y hablamos y hablamos y nos vamos. Y se nos olvida lo más importante, que es escuchar a Dios. Eso es lo más importante de la oración. La Lectio Divina tiene 4 pasos. Y estos 4 pasos son los que vamos a aprender el día de hoy. El primer paso es la lectura, el segundo es la meditación, el tercero es la oración y el cuarto es la contemplación, es la acción. Y verán que si ustedes lo hacen, van a tener un verdadero encuentro con Dios y su vida va a cambiar. Y este tipo de oración lo pueden hacer personalmente, en su cuarto, sin que nadie se dé cuenta que están orando. Lo pueden hacer en familia o en comunidad, con los vecinos o con algún grupo de la iglesia, de la parroquia. Se puede hacer de cualquiera de estas maneras. ¿Por qué vamos a misa? ¿Por qué rezamos el rosario? ¿Por qué nos aburrimos cuando vamos a misa y cuando rezamos el rosario? Porque a veces lo hacemos solamente por cumplir. A veces vamos a misa porque es domingo, pero no vamos realmente porque queremos una experiencia con Dios. La Lectio Divina nos ayuda a tener esa experiencia con Dios. Y si quieren, podemos cambiar los términos. En lugar de decir voy a rezar, voy a orar, piensen ustedes, voy a hablar con Dios, voy a platicar con Dios o voy a estar con Dios. A veces orar es simplemente llegar, sentarse y saber que Dios está ahí delante de mí. Y ya, quedarnos en silencio, quedarnos escuchando, contemplándolo, y este también es un tipo de oración. ¿De qué manera nos vamos a preparar para hacer la Lectio Divina? Hay que tener presente cuando Moisés se acercó a hablar con Dios. Dios le dijo a Moisés: detente y quítate las sandalias, porque el lugar que pisas es un lugar sagrado.
Eso es lo que Dios nos dice cuando nos vamos a acercar a la oración. Detente, quítate las sandalias, porque el lugar que estás a punto de pisar es un lugar sagrado. ¿Cuáles son las sandalias? Lo que traigamos en nuestro corazón, los rencores, alguna preocupación o los títulos. Por ejemplo, si eres el encargado de tal grupo de la parroquia, el del consejo parroquial, si eres el párroco, la religiosa, si eres el diácono, el seminarista, que tiene tal trabajo, tal puesto, el profesor, no. Quitémonos todas estas sandalias que no nos sirven para nada. La oración es Dios y yo. Y no importa quién sea yo. No importa si soy la persona más santa o la persona más pecadora del mundo. Cuando llegamos ante Dios, no hacen falta las sandalias. Hay que preparar un ambiente externo. Hay que buscar que no haya ruidos, que no haya distracciones, que no suenen los celulares, en un lugar cerrado, en un cuarto. Si nos ayuda que sea en la noche, cuando ya no hay muchos ruidos. Lo preferible es que fuera en una capilla, en una iglesia, pero si no está disponible, no pasa nada. Lo pueden hacer en su casa, en la sala, en la recámara, donde les favorezca mejor. Y hay que tener una Biblia. Esta Biblia va a estar abierta en el pasaje que van a rezar. Y la pueden poner por allá en un altar, con una vela, puede ser el cirio pascual, para entrar en un ambiente de oración. Y aparte hay que tener una Biblia, cada una de las personas que va a rezar. Y después vamos a preparar el ambiente interno. Y ese es a veces el más difícil, el que más nos cuesta, pero es el mejor. Es decir, concentrarte, relajarte, estar tranquilo. La oración siempre te va a dar paz. Cuando la oración te inquieta, entonces no es una oración bien hecha. Cuando hablamos con Dios, encontramos la paz. A veces el demonio puede entrar y nos puede hacernos inquietos. Y aquí nos vamos a dar cuenta, si Dios nos está hablando, vamos a encontrar paz en nuestro corazón. Y para esto vamos a pedir al Espíritu Santo que venga. Vamos a quitar los ruidos interiores. Los ruidos interiores son las preocupaciones, estar pensando qué voy a hacer después, qué voy a hacer de comer o en qué no he comido. No, vamos a olvidar todo esto. Y vamos simplemente a relajarnos, a concentrarnos. Y si estás nervioso, respira, piensa cómo está tu respiración. Trata de tener una posición que te ayude a orar. No es necesario que estés de rodillas ni que estés sentado. Puedes estar acostado si quieres en el piso, si quieres estar de pie, si quieres estar sentado, no importa. Vamos a encontrarnos con Dios y para ello tienes que estar relajado. Y por último, y es lo más importante, es querer hablar con Dios. Si quieres hablar con Dios, Dios va a hablarte. Dios no nos obliga a nada. Si quieres encontrarte con Dios, Dios se encarga de lo demás. Y ahora sí, ya estamos listos para comenzar con nuestra lección divina. Vamos a ver estos 4 pasos de los que les hablé al principio. El número 1 es para empezar a orar, ya que tenemos todo preparado, el ambiente, ya estamos dispuestos a orar. Vamos a comenzar con el paso número 1, que es tomar la Biblia, elegir algún texto de la Biblia. Se recomienda que se utilicen textos del Evangelio, porque toda la Biblia es la palabra de Dios, pero el Evangelio es la palabra de Jesucristo, que es Dios hecho carne. Y esto es importante porque Jesús con su palabra, con sus obras, nos ayuda a comprender todo lo que está escrito en el resto de la Biblia. Todo lo que dice el Antiguo Testamento no lo podemos entender si no es por medio de lo que nos dice Jesús. Por eso es importante leer el Evangelio. Entonces, tomemos un pasaje del Evangelio, el que ustedes quieran, o el que en ese día se lea en la misa. Primer paso, leer la palabra de Dios. Y vamos a tratar de responder qué me dice el texto. Y para esto vamos a hacer una lectura tranquila, pausada. Es recomendable que se lea en voz alta. Aunque estés solo, puedes hacerlo de esta manera. Puedes leerlo en voz alta. Y hay que tratar de no exagerar en lo que leemos. Es decir, no empezar leyendo y si encontramos una frase que nos gusta, empezar a hacer interpretaciones y todo esto. No. Vamos a calmarnos un poco y simplemente leerlo. Ya que lo terminamos de leer, ahora vamos a darle una segunda lectura. Puede ser en voz alta, en voz baja o en silencio. Y ahora sí, vamos a tratar de pensar qué es lo que el autor quería escribir en ese momento. No el autor principal, que es Dios, sino aquel que escribió con su puño y letra la palabra de Dios.
Y para esto vamos a imaginarnos lo que está pasando. Vamos a imaginar lo que estamos leyendo y hay que tratar de revivirlo. Por ejemplo, que dicen, Jesús iba caminando y había mucha gente que se le amontonaba. Y entre esa gente había una persona de baja estatura y nosotros nos imaginamos cómo será ese momento. Seguramente hacía mucho calor, la gente usaba sandalias, algunos iban descalzos. Había muchos enfermos que querían acercarse, pero como estaban enfermos no podían, la gente no los dejaba. Y Jesús va caminando en medio de ellos. ¿Cómo será eso? La gente empujaba a Jesús. Y por allá había una persona de baja estatura que se subió a un árbol. ¿Quién se iba a fijar en él? Si había miles de personas empujando a Jesús, acercándose, caminando, ¿quién iba a pensar en el que allá había subido en un árbol? Si la gente estaba subida en las casas, en los árboles, en las piedras, donde podía, uno encima del otro para alcanzar a ver a Jesús. Pero Jesús se fijó en aquel que estaba subido en el árbol, en aquella persona pequeña. Hay que tratar de imaginarnos así el pasaje. Segundo paso, meditar. Y vamos a tratar de responder qué nos dice el texto y qué me dice Dios a mí. La primera parte fue imaginarnos lo que estábamos leyendo. Ahora en esta segunda parte ya vamos a profundizar un poco más el texto. Vamos a responder qué me dice el texto a mí, principalmente, o qué nos dice el texto a nosotros si es que estamos orando en comunidad. Y para esto hay que tener en cuenta que nosotros, cuando nos bautizamos, recibimos el don del Espíritu Santo. Tenemos una bendición muy grande, que es comprender la Sagrada Escritura por medio del Espíritu Santo. Como bautizados tenemos el don del Espíritu Santo. Podemos entender mejor la Sagrada Escritura. No es nuestra mente, no es nuestro corazón simplemente, sino es Dios que actúa en nosotros y nos ayuda a comprenderla. Claro, tiene que ser todo esto escuchando lo que nos dice el magisterio de la Iglesia, los sacerdotes, los obispos, el Papa, pero también nosotros como bautizados. ¿Qué me dice el texto? De lo que estoy leyendo, seguramente va a haber alguna frase que les va a llamar la atención y van a decir, esto es lo que Dios me está diciendo. Puede ser cualquier pasaje bíblico. Dios te va a decir algo por medio de ese pasaje. Y cuando encuentres aquella frase que tú sientes que Dios te está diciendo a ti, quédate con eso. No trates de leer más, no trates de leer lo anterior y entender algo más. Si ya te llamó la atención esa frase, repítela, léela y medítala 1, 2 y 3 veces más. Y trata de unirla con tu situación personal. ¿De qué manera puedo poner en práctica esto que Dios me está diciendo? Y es muy importante después de esto dejar un espacio de silencio, porque recordemos que la lección divina es escuchar a Dios. Hay que escuchar qué es lo que Dios nos quiere decir. En tercer lugar, orar. ¿Qué le decimos a Dios? Ahora ya nos toca hablar con Dios. A veces incluso se vale reclamarle cosas. Lo que no se vale es no hablar con Dios. Eso no se vale. Se vale hablar con Dios y si te sientes mal, dile que te sientes mal. Si estás enojado con Él, dile por qué estás enojado con Él. Pero al final de todo siempre hay que tener en cuenta que debemos confiar en Dios. Y si Dios a veces nos pide cosas que a nosotros nos cuesta trabajo y que no comprendemos por qué nos pasan, no te preocupes. Confía en Dios. Si esto viene de Dios, verás que es lo mejor. Y si viene de Dios, aunque sea algo difícil por lo que tengas que pasar, y tú piensas que aquello que te está pasando es la voluntad de Dios, va a cambiar el sentido de tu vida. Y aquella dificultad ya no la vas a ver como una carga. Ya que hablaste con Dios, es bueno que lo escribas. Y no importa cómo lo escribas, en qué orden, si te nace del corazón, escribe todo lo que tú quieras decirle, escríbelo. Y si la oración, la lección divina se está haciendo en comunidad, en grupo, al final lo pueden compartir. Pero esto no es obligatorio porque es algo muy personal. Y por último lugar, en el punto número 4 está contemplar, actuar y responder. ¿Qué tengo que cambiar en mi vida? Si ustedes han visto, antes cuando se utilizaban las monedas de oro, las monedas de plata, se guardaban en una pequeña bolsa y ahí lo llevaban. Pero si esta bolsa tenía algún agujero, si estaba rota, de nada servía que la llenaran de monedas, pues después de unos pasos se iba a vaciar y no servía de nada. La oración, si no la metemos en una bolsa que no esté rota, de nada nos va a servir.
Porque ¿qué nos sirve haber hecho una buena oración, una buena lección divina, si al final aquello que hemos recibido lo vamos a olvidar? ¿Y cómo se guarda esto? ¿Cómo preparar aquella bolsa que no esté rota? Por medio de el actuar, es decir, cambiar mi vida. ¿En qué tengo que cambiar? A veces pensamos que todos tienen que cambiar y siempre me va mal porque los demás no cambian, porque el ambiente no cambia. Pero tal vez el problema somos nosotros y el que tiene que cambiar soy yo para que los demás cambien. Y ya que hicimos este propósito, que puede ser 1, 2 o 3, ahora sí podemos agradecer a Dios. Gracias, Señor, porque me permitiste escucharte. Ayúdame a seguir adelante para poder cambiar mi vida. Tienes que comprometerte a algo. Señor, te doy gracias porque me has permitido experimentar tu amor. Te pido que me ayudes a seguir creciendo en mi vida de fe. Me comprometo a tratar mejor a las personas y a ser una persona de bien para los demás. De esta manera estaremos haciendo una verdadera oración. Podemos terminar con algún canto de agradecimiento, un canto que hable del amor de Dios, o con un Padre Nuestro, que es la oración por excelencia, la oración que Cristo nos ha enseñado. Si tenemos un verdadero encuentro con Dios, si estamos conscientes de que Dios está en el templo, de que Dios está en la Eucaristía, en los sacramentos, de que Dios está con nosotros cuando hablamos con Él, cuando oramos con Él, nuestra vida tiene que cambiar. Pidámosle a Dios que nos ayude a saber orar, a saber encontrarnos con Él y que nuestra vida cambie para que los demás al vernos digan, no lo veo a Él, sino veo a Cristo. Y yo creo en Dios, no porque me lo diga, sino porque veo que con su vida da testimonio de que Cristo vive en Él.